Colosenses capítulo 4, versículo 18. Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Se acabó la carta, mis amados hermanos. Las últimas palabras del apóstol Pablo, en donde está despidiéndose prácticamente desde la cárcel de Roma y está enviando saludos por ahí a Turquía, a la carta a los colosenses. Y dice tres cosas importantes, de menor a mayor importancia, pero las tres importantes, en donde bien haríamos nosotros en reflexionar para saber qué es el mensaje que Dios encierra para nosotros en esas tres cosas que Él hace mención. La primera es que Él dice, la salutación de mi propia mano, yo, Pablo. Bueno, hay dos cosas por las cuales él escribe eso. La primera es que él quería que la iglesia supiera que todo lo que ha escrito y todo lo que está por ahí manejando, él está con todo su corazón con la iglesia, está con ellos. Y la segunda es tratar de que nadie copie o haga un falso de esa carta. En ese tiempo ya había por ahí información de algunos manuscritos que se le acreditaban a Pablo y finalmente no lo era así. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿saben una cosa? Esta carta la va a llevar Epafras. Esta carta yo mismo la estoy firmando, yo mismo estoy poniendo mi sello de que es mía. Por lo tanto, no teman, no tengan ningún problema en relación a lo que pueda estar escrito ahí. Recuerden que si él escribía esas cartas era porque quería de alguna manera cuidar la doctrina en aquel entonces, sobre todo las corrientes tan tremendas que había, y se iba a cuidar de que pues otra carta que no fuera de él finalmente dijera lo contrario. Me llama mucho la atención también ver lo que sigue escribiendo el apóstol Pablo, que es cuando dice, acordaos de mis prisiones. Me llama mucho la atención porque viene de un hombre que se llamó abortivo, el último de los apóstoles a los cuales Jesús se le manifestó. Todas las cartas, hermanos, prácticamente el Nuevo Testamento son escritas por él, salvo algunas pocas no. La presencia de Dios le llevó, le guió, le iluminó. Un hombre que tenía un conocimiento impresionante, un dominio de la técnica de la escritura impresionante, un raciocinio, considerado filósofo en su época, amigo de Séneca, el secretario particular del hombre más poderoso del mundo, creado o educado a los pies de Gamaliel, el maestro de maestros en aquel entonces. Un hombre al cual Dios se le manifestó en camino a Damasco y habló directamente con él y le encargó que considerara o que siguiera anunciando el evangelio. Un hombre que pudo reprender al diablo, a las tinieblas, a los principados, a los gobernadores con la autoridad de Dios. Un hombre que se podía hablar cara a cara con Dios. Un hombre que estaba metido profundamente en relación, en comunión con Dios. Un hombre que podía ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir lo que Dios le indicara, de tal manera que hoy podemos tener tantos manuscritos de él inspirados por el poder del Espíritu Santo. Un hombre que sanaba enfermos con la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Sanaba enfermos a través de la fe y de la gracia de Dios. Un hombre que levantaba muertos. Allá cuando está predicando en aquella casa, hermanos, y Eutico se cae del segundo piso y se mata y le dan la noticia al apóstol Pablo,
Eutico, el que estaba oyendo en la ventana, se cayó, se mareó y se mató. El apóstol Pablo lo levantó en el nombre de Jesús, lo levantó de los muertos. La palabra literalmente es que lo resucitó. Fariseo de fariseos, judío, con un renombre impresionante. Ahora vemos una parte de él bastante humana. Vemos una parte de él bastante tierna. Vemos una parte de él que nos hace ver la grandeza de Dios en relación a la humildad en la vida de un hombre. Él no dijo, bueno, pues como yo soy Pablo y me las sé de todas, y he estado en situaciones de tormentas, me ha picado una víbora venenosa y no me he muerto, he estado platicando con X y yo soy un elegido de Dios, por lo tanto entonces no pasa nada, sino al contrario, vemos en esa porción de la Escritura algo tierno, algo que manifiesta la humanidad y la sencillez y la humildad de un hombre. ¿Saben dónde se puede reflejar eso? Cuando dice, acordaos de mis prisiones. Hermanos, esto nos hace ver la importancia de entender lo frágil que los seres humanos somos. ¿Necesitamos de los demás? Dios no nos hubiera hecho seres sociables si no hubiera entendido qué es lo que necesitamos realmente del plan perfecto de Dios. Él puede decir, ¿saben una cosa? No me dejen solo, acuérdense de mí. Puede escribir, fulano y fulano se han ido al mundo, ¿sí? Sutano me ha estado traicionando, Demetrio ha estado haciendo esto en contra de mí, que el Señor le pague conforme a su mal, todos me abandonaron, etcétera. Él puede mostrar, hermanos, una cara de persona, de ser humano, como nosotros. Todo el tiempo que pudo, hermanos, usó su relación con Dios, usó su comunión con Dios, usó la estrategia de llegarse a Dios a través de la oración. Pero en este momento, mi amado hermano, estamos viendo entonces que además de eso, Él necesita algo más. Abrir su corazón y decir la necesidad de Él. Es un punto bien interesante, hermanos. Porque a veces no nos gusta abrir el corazón. No nos gusta decir a la demás gente que somos frágiles y que somos vulnerables. Es un área que cuidamos, que guardamos bien, quizá porque se nos lastimó, quizá porque no se entendió, quizá porque tenemos la reacción, quizá porque no tememos a no ser comprendidos, pero finalmente, hermanos, vemos que él necesitaba algo más que recurrir personalmente a Dios. Yo no lo dudo que estuviera pleno, satisfecho, lleno de su comunión con Dios. En lo más mínimo lo dudo. Pues él mismo enseñó, ¿verdad?, que la comunión con Dios lo llenaba todo. Jesús mismo también enseñó que por la abundancia del corazón hablaba la boca, y él hablaba cosas tremendas. Todo lo que tenía que ver con el reino. Pero en esta porción de la Escritura veo a un Pablo que está diciendo, todo lo tengo una excelente relación con Dios, tengo una excelente comunión con Dios, tengo una convicción plena, pero ¿saben una cosa? Necesito el abrazo de mi iglesia. Necesito la comprensión y el cobijo de mis hermanos en la fe. Necesito el apoyo de aquellos que finalmente son mis hermanos y que entienden la situación por la cual yo estoy pasando. Hermanos, es hermoso tener una codependencia de Dios. Aguas, ahí les están hablando. Es hermoso tener una codependencia de Dios. Acá estoy. Es hermoso tener una codependencia de Dios. Es maravilloso, mi amado hermano, relacionarnos con Dios de tal manera que entendamos que Dios es suficiente en todo y en todas las cosas. No hay cosa mejor que le pueda suceder a usted.
Saber que está ahí Dios, que usted va cara a cara con Dios, que se compenetra con Él, que Dios le habla, que Dios le sustenta, que Dios le sostiene, que Dios le abraza, que Dios le lleva, que Dios le dirige, que Dios lo cobija. Es hermoso. Pero tenemos que entender que Dios nos hizo seres asociados, seres sociables, pero también nos hizo, ¿sí?, como miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos la relación con los demás. Necesitamos la comunión con los demás. Necesitamos ese allegarnos, ese comprendernos, ese motivarnos los unos a los otros. Un carbón, hermanos, fuera de la brasa, junta con los demás, ¿qué le pasa? Se apaga. Se cuenta de algunos experimentos hechos por hombres terribles que han creado niños apartados de sus padres y que no se les ha dado una sola comunicación, solamente se les alimenta. La gran mayoría de esos niños mueren. La necesidad de sentir el afecto, la necesidad de compartir, la necesidad de sentirse amado. Y usted puede decir, pastor, pero Dios lo ama, usted es un hombre que está fuerte, usted es un hombre que se relaciona con Dios. Y esto aplica para todos, ¿eh? Y lo estoy poniendo como ejemplo mío para no poner un ejemplo de usted. Pero ¿sabe una cosa? Yo necesito que mi esposa se acuerde de mí. Yo necesito que mi esposa me haga un detalle. Pareciera que no. Que todo trato de suplirle, que todo trato de estar por encima, que no lo que se le ofrezca y lo que quiera, porque es mi esposa y la amo y estoy al pendiente de ella y siempre se lo he dicho, lo que esté a mi alcance para dártelo, yo te lo voy a dar según mis fuerzas, según mi capacidad y estoy ahí, estoy al pendiente, pero también necesito de la comprensión, del cariño, del afecto, de la mano que se estira, del detalle de ternura que necesitan los seres humanos sobre la faz de la tierra. Mire cuán se necesita que David y Jonatán que decían, tu amor es más dulce que el amor de las mujeres. Y cualquiera podría decir, son homosexuales, perversos. Pero David fue el rey de Israel, mi amado hermano, un hombre conforme al corazón de Dios y podía decir, tu amor es más dulce que el amor de las mujeres. Y es que, hermanos, detrás de toda careta que cada uno de nosotros tiene o pone, hay un corazón deseoso de ser comprendido. Hay un corazón deseoso de ser amado. Hay un corazón deseoso de ser abrazado. Pero ponemos inmediatamente, hermanos, una línea, porque hay áreas donde no permitimos que nadie entre y hay áreas donde no nos fácilmente nos ponemos frágiles. ¿Por qué? Por 20,000 cosas que han sucedido en el pasado. Es el momento que el apóstol Pablo, hermanos, aún con toda su teología, aún con toda su capacidad, aún con toda su sabiduría, aún con toda su inteligencia, porque era un hombre increíblemente inteligente, con todo su discernimiento de pensamiento, diga, necesito a mis hermanos en la fe, acuérdense de mí. Si alguien entendía la función de cuerpo, mi amado hermano, si alguien entendía la función de iglesia, si alguien entendía la función de la relación que se dan entre los miembros unos u otros, unidos por las coyunturas y los ligamentos que se ayudan mutuamente entre sí para ser edificados los unos a los otros, mi amado hermano, era el apóstol Pablo. Y era un momento en donde él estaba tratando de estirar sus brazos para abrazar y sentirse abrazado por los hermanos de Turquía, allá en Colosas. Deseaba con todo su corazón sentir el cobijo, la protección, la comprensión, el compañerismo, de tal manera que él pudiera continuar en el Evangelio.
de tal manera que él pudiera continuar desarrollando aquello por lo cual Dios le había llamado. Y a lo mejor como nosotros, Dios es suficiente. Sí, pero Dios nos ha bendecido. Dios nos ha amado con excelentes relaciones para que esas relaciones cumplan la parte del miembro del cuerpo de Cristo que es necesaria. Y Pablo lo pone como una mano, como un cuerpo. Mi mano derecha no le puede decir a la izquierda que no le sirve. Mi mano derecha necesita la izquierda. Mi mano necesita del codo, del brazo. Y es ahí donde Pablo está diciendo, ¿saben una cosa? Necesito de su comprensión. Qué importante, hermanos, entonces es que podamos entender en esta mañana esa área de Pablo y esa área en nuestra vida. Necesitamos sentirnos abrazados y protegidos, además de por Dios, por aquellos a quien Dios ha puesto alrededor nuestro, para sentirnos protegidos, fortalecidos, cobijados, bendecidos, para sentirnos, hermanos, de verdad, bendecidos por Dios. Ahora bien, ciertamente, hermanos, no es la primera vez que Pablo pide que se acuerden de él. Porque, pues no todo el mundo podía ir con Pablo hasta la cárcel. No todo el mundo podía ir y atravesar una gran parte del Mediterráneo. Quizás no me puedo ubicar en este momento ahorita perfectamente, quizás sí, y llegar hasta allá con Pablo. Pero de algo estamos seguros, de que él sabía que había aún una relación aún más allá de la relación y la comunión de afectiva de estar con alguien. Había una ayuda más allá de esta que podemos dar como seres humanos, que se necesita y es importante, aclaramos, ¿verdad? Pero había una situación más allá. Y el apóstol Pablo pide, ¿sí? Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, les ruego por favor que me ayuden orando por mí. Quizá no todos los hermanos en la fe podían estar ahí, pero sí los hermanos en la fe podían orar por el apóstol Pablo en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de la situación difícil del apóstol Pablo. Los hermanos en la fe podían orar por él, sin dejar de hacer aquellos que tenían la función de acercarse, de relacionarse directamente, hermanos. Nada limita la oración, nada limita la ayuda que le podemos dar a alguien cuando nosotros venimos delante del trono de la gracia de Dios y le pedimos a Dios que bendiga nuestra vida y que bendiga la vida de aquellos que nos rodean. Nada limita la oración y el poder de la oración cuando usted viene delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a mis hermanos en la fe. Señor, bendice a aquel que tiene necesidad. Y el apóstol Pablo, mi amado hermano, está diciendo, acuérdense de mí, oren por mí. Me llama la atención, mi amado hermano, en esta porción de la escritura, la palabra ayúdenme, en el griego significa peleen, que define la misma palabra que dice peleen la buena batalla de la fe. Es exactamente la misma palabra, ayúdenme. Y nos da la idea de que el apóstol Pablo está diciendo, hasta la muerte, sigan orando por mí. Apóyenme en mi oración, peleen, den lo máximo al máximo, den sus horas al Señor, al dueño de la mies, den su vida a aquel que les dio su vida, peleen junto conmigo. Y da la idea de un luchador atlético que se ha preparado y que está peleando por un título y que no va a parar hasta no obtener la corona. Sin importar la lucha que tenga, sin importar el esfuerzo que tenga, está luchando. ¿Para qué? Para lograr aquello, ¿sí? Por lo cual él está luchando la victoria. Y el apóstol Pablo sabe bien que no muchos pueden estar ahí con él.
pero sí muchos pueden levantar una oración en favor de su ministerio. Acuérdense de mí. Oren por mí. Y miren la naturaleza y miren la humanidad. Fíjense lo que sigue diciendo ahí en Romanos 15:30. Fíjense lo que dice. Dice, a fin de que sea librado de esta gente mala que está en Judea. Cualquiera de ustedes dice, bueno, pero pues, si el apóstol Pablo reprendía a los demonios. Bueno, si sanaba enfermos y se levantaban, resucitaba muertos, si enfrentaba a hombres impresionantes como aquel sumo sacerdote que le dijo, Dios te pegará a ti, pared blanqueada, estando tú para juzgar al pueblo, me mandas a bofetear, Dios te va a pegar a ti. Se atrevía a hacer cualquier cosa. Sin embargo, y nadie podíamos dudar, hermanos, del poder de Dios en la vida de este hombre. Sin embargo, entiende, hermanos, que hay personas que cuando él llega a Jerusalén para entregar la ofrenda que se había prometido a la gente, a los judíos pobres en ese momento, ¿sí?, convertidos al cristianismo, ¿sí?, iba a tener problemas. Y entonces vemos, hermanos, cómo acude en su necesidad, en su naturaleza, cómo acude a los hermanos en la fe para que oren por él, para que sea librado de las garras de aquellos que quieren matarlo, porque se habían prometido matar al apóstol Pablo. Noten ustedes entonces la necesidad de este hombre, el corazón abierto, sencillo y humilde, en lo cual él podía manifestar la necesidad que tenía. Manifestar en su corazón la necesidad que había para que fuera sustentado, para que fuera bendecido y para que Dios lo cuidara. Hermanos, Dios obra en todas las cosas y no hay detalle pequeño en las manos de Dios. Es importante, hermanos, entonces que volvamos a la humildad de donde fuimos tomados, al momento en que reconozcamos que finalmente fuera de Dios no somos nadie y tenemos que reconocer que necesitamos, hermanos, la ayuda, la comunión, la relación de los hermanos en la fe, los mandamientos unos a otros, orad los unos por los otros, amad los unos a los otros. Soportados los unos a los otros. El apóstol Pablo ahí en la cárcel está pidiendo, ¿saben qué? Oren por mí. Lo vemos también en Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren por mí, hermanos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios pueda fluir en mi vida y entonces yo pueda proclamar el evangelio. Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, oren por mí para que me sea dada palabra y sabiduría de tal manera que sepa cómo comportarme ante la gente a la cual le voy a estar predicando y el evangelio pueda correr y pueda llegar para que el Señor abra puertas. La palabra, hermanos, nos recuerda una y otra vez, cuánta necesidad tuvo el apóstol Pablo de sus hermanos en la fe. De sentirse motivado, de sentirse recordado, de sentirse valorado, de sentirse estimulado para continuar adelante, para sentirse apoyado. Porque, hermanos, en el nombre de Jesús unidos, nadie nos puede vencer. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, cuando somos un solo cuerpo, una sola iglesia, hermanos, cuando estamos metidos en una sola fe, el diablo no puede dañar la obra ni la vida de los creyentes en esa obra. Cuando estamos metidos, mis amados hermanos, orando, intercediendo, pidiéndole a Dios que haga la obra de Dios en los corazones y en la mente de cada uno de aquellos que escuchan. Lo vemos en Tesalonicenses, hermanos. Capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Oren por nosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. ¿Saben una cosa? Vuelve a decir, oren porque hay gente mala, porque no es de todos el evangelio. Hay gente mala en contra mía. Imagínense. Usted puede decir, hermano, pero si él con que orara y que Dios, sí, pero acudía a mostrarse como él debía demostrarse como un creyente más que necesitaba la ayuda, la protección, el cuidado, el abrazo. ¿Sí? De los hermanos en la fe.
Gracias a Dios, mis amados hermanos, por la vida de un hombre así. Porque nos hace entender entonces las necesidades que tenemos en los unos y los otros. Sin Dios no somos nada, hermanos. Y la iglesia que Dios instituyó es el pueblo, es el hospital, es la familia que Dios dejó para que usted sea bendecido. Con todos sus defectos y problemas y detalles, que finalmente no habrá una sola perfecta hasta que entremos delante de la presencia de Dios. Finalmente son mi iglesia, como son la familia donde usted nació. No la puede cambiar. Es su familia. Usted ve que quizás su papá, su mamá, su tío, a lo mejor dicen, no, pues es que eso es su familia. Es exactamente lo mismo con la iglesia, mi amado hermano. Es la familia que Dios le puso para que usted sea instruido, sea bendecido, sea sanado, sea fortalecido, ¿sí? Y sea restaurado. Bien hace entonces el apóstol Pablo, dice, acuérdense, estoy aquí en mis prisiones. Necesito de su comprensión. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos el abrazo de alguien? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos el que le digan, Dios le bendiga, ha sido de bendición para mi vida? ¿Usted tiene a alguien aquí en la iglesia a quien agradecerles? Si usted no estuviera tan firme, si usted, su ejemplo, su vida, su persona, ha bendecido mi vida. A lo mejor a usted, hermano, se le hace poca cosa, pero hay personas en nuestra congregación, incluyéndonos todos, que de vez en cuando necesitan ser recordados y ser motivados, ¿sí? Y valorados de tal manera que le dé estímulo para seguir adelante en la vida. Si se necesita en la familia, con la esposa, con los hijos. Buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Esas solas palabras en la mañana, hermanos, nos conectan y nos hacen sentirnos amados y bendecidos y valorados. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de esa manera, mis amados hermanos. Vemos entonces a un hombre que pide que se acuerden de él. Y vemos también, mis amados hermanos, a este mismo hombre motivándonos a ser fortalecidos, a ser bendecidos, a ser dirigidos por la gracia de Dios. Y dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No tan solo está diciendo acuérdense de mí. Noten ustedes. También nos está dando un regalo increíble en esta mañana. Nos está acordando, hermanos, de aquella gracia, de aquel regalo, de aquella bendición, de esa relación con Dios, a la cual no merecemos. Y finalmente Él nos da la bendición de disfrutar algo. Cuando habla ahí de la palabra gracia, mi amado hermano, está hablando de regalo o favor inmerecido. Cuando está hablando ahí de la palabra gracia, está hablando de algo que usted y yo no merecemos. Es algo que Dios nos regaló. Es algo que Dios nos dio. No por obras, no por capacidad humana, no por su intelecto, no por su trabajo, no por su inteligencia, mi amado hermanos. Somos polvo delante de la presencia de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas, su favor inmejorable, su gracia, su cuidado, su protección, su bendición constante, es lo que realmente le dan sentido a nuestra vida. Nosotros fuera de Él no somos absolutamente nada. Él lo es todo en cada uno de nosotros. Por eso la importancia, hermanos, de disfrutar esos regalos, alabarle, glorificarle, bendecirle y exaltarle por lo que Él nos ha dado a nosotros. Somos polvo delante de Él. Somos como granos de arena, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo nos está regalando en esta mañana el festejar y el celebrar y acordarnos de que nada merecemos. Todo es regalo divino. Pastor, y esa gracia inmerecida ya
aterrizada. ¿Cómo es? Porque todo el mundo habla de la gracia y finalmente ni sabemos de qué se refiere. Hermanos, esa gracia se refleja y se revela en nosotros con 1,000,000 de favores inmerecidos a nuestra vida, aplicados al cuidado, a la protección, al amor, a la bendición, al sustento, al trabajo, al consuelo, a la fortaleza, a la misericordia. Hermanos, Dios es poderoso en nosotros para darnos 20,000 regalos de esos. ¿Con qué paga usted su paz? ¿Con qué paga usted la salvación que Él le dio en la cruz del Calvario? ¿Con qué paga usted su consuelo? ¿Con qué paga usted su mano amiga? ¿Con qué paga usted su abrazo? ¿Con qué paga usted su comprensión? ¿Con qué paga usted su perdón? ¿Con qué paga usted, mi amado hermano, la entrada y la salida de sus hijos o el cuidado de su trabajo? Usted no tiene recursos para pagarle a Dios. Dios se lo ha dado por su gracia. Por su gracia. Le dio facultad y capacidad, mi amado hermano, para salir adelante, inteligencia, mente, conciencia, para darle para adelante. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Gloria, mi amado hermano. No es en nosotros el éxito, no está en nosotros el triunfo. Es su gracia inmerecida a la cual disfrutamos cada mañana. Pero también su gracia cuando ha venido momentos difíciles. Su gracia cuando ha venido momentos impensables a nuestra vida. ¿Qué fue lo que nos sostuvo en medio de la crisis? ¿Qué fue lo que nos sostuvo en medio del dolor? ¿Qué alentó nuestro corazón? ¿Qué alentó nuestra alma? Mi amado hermano, si no hubiera sido por la gracia de Dios, mi amado hermano, no hubiera podido ser posible soportar esa crisis. El regalo, mi amado hermano, disfrutar y saber que usted no pudo, pero Dios lo sostuvo en sus brazos. Señor, ¿por qué a veces yo nomás veo 2 huellas y debía haber 4? Porque soy yo sosteniéndote cuando tú no podías avanzar, cuando tú estabas rendido, cuando estabas en la crisis, cuando estabas abatido, cuando dijiste que ya no podías, cuando dijiste que no era posible, cuando dijiste que era insostenible la relación, cuando dijiste que eras incapaz de educar a tus hijos, cuando dijiste que no podías llevar ese matrimonio, cuando dijiste que no te podías levantar de esa crisis emocional o de la muerte de un ser querido. Fue la gracia de Dios, el regalo de Dios que te sostuvo. No fuiste tú. Por eso en esta mañana decimos: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Él se ha alabado, Él se ha glorificado, Él se ha bendecido, Él se ha exaltado. Él es el Señor en nuestras vidas, mi amado hermano. Él merece nuestro reconocimiento, Él merece la adoración, Él merece nuestra vida, Él merece que le adoremos y le alabemos siempre, por siempre y para siempre. Aún no nos parezca lo que está sucediendo en nosotros, Él nos dará la gracia para salir adelante, porque Él es el Señor y nunca, 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 nunca se equivoca. Él es Dios. Si le va a aplaudir a Dios, hermanos, apláudele con todo su corazón a Dios. Además, esa gracia es la esperanza de nuestro futuro. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Su gracia me ha de cubrir. Que el trabajo, que la crisis, que la situación, que el abecedario, que los balazos. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Su favor inmerecido me ha de sostener. En la crisis sí, en el dolor sí, en la pérdida de un ser querido sí. Y que Dios nos dé esa gracia a todos, porque hemos visto ejemplos impresionantes, incalculables en nuestro razonamiento. Pero también sabiendo que Dios va a cuidar lo que queda de nosotros y que estará sosteniéndonos día a día. Que el dólar a 3,000
vamos a seguir comiendo, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Él nos va a sostener, hermanos. Él nos va a cuidar. Él nos va a abrazar. Él va a estar con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, acuérdense, pero también acuérdense. Acuérdense de mí, pero también acuérdense que deben disfrutar ese regalo. No se les olvide que es Dios quien los ha puesto ahí. Es Dios quien les ha dado la capacidad para hacer lo que son. Y recuérdense y alégrense y celebren siempre esa gracia en sus vidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sí, termina diciendo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Que significa en hebreo, así sea. Vamos a darle un aplauso a Dios. Así sea. Por lo tanto, mis amados hermanos, para concluir, vemos a un hombre que muestra tal y como es. Nunca dijo yo soy el pipiripau de los pastores, ¿sí? Nunca dijo yo las puedo con el Señor, ¿no? En esa petición decía, apóyenme, apóyenme, acuérdense, no me dejen. Sigan orando, sigan orando. Y nos muestra el grado de humildad que nosotros tenemos que tener delante de la presencia de Dios y delante de los hermanos en la fe. Somos seres humanos que necesitamos del abrazo, del cobijo, de la protección. Eso de que pones cara de charrón prensado y así como que, ¿qué pasa? No, nada. Es puro cuento. Eres más frágil que todos. Necesitas del abrazo, necesitas del amor, necesitas de la oración de los demás. Todo es pura pantalla, hermanos. Pantallas. Hombre, olvídese. Pantallas. Mentira. Frágiles, pero frágiles somos. Granos de arena, no somos nada. Necesitamos de la comunión de los hermanos en la fe. Necesitamos de la ayuda de los hermanos en la fe. Necesitamos de la oración, de la exhortación, del consuelo, del aliento, del amor, del soporte, hermanos. Y dos, la palabra nos recuerda que mientras estemos en ese camino, la gracia de Dios debe cubrirnos. Nos recordemos que la gracia de Dios debe cubrirnos y llevarnos hasta la misma gloria de Dios. ¿Tiene necesidad? Qué bueno, dígala, ¿cuál es? Vamos a orar. Pero recuerde lo que dice Pablo, celebre la gracia porque usted ya tiene la victoria en Cristo. Usted ya la tiene, celébrela, celébrela. Váyase adelante, camine, que Dios no lo va a dejar. Y esa gracia se va a ver en favores increíbles aplicados a su vida, en lo que usted necesita. Consuelo, consuelo. Necesita gozo, gozo. Necesita paz, paz. Necesita fortaleza, fortaleza. ¿Sí estamos, hermanos? Necesitamos esa paz. Necesitamos disfrutar esa gloria. Necesitamos disfrutar esa gracia. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Servirte. Me equivoqué al pensar que no era para mí, porque tus promesas eran demasiado para creer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegra que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté.
decir que hoy son una realidad los planes que me mostraste, de los que tanto me hablaste. Oh, tiempo que me tomó tus planes comprender, la duda golpeando mi mente, pero nunca me dejé vencer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegra que el llamado acepté. Oh, y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. Te damos gracias por tu palabra, Padre, en esta mañana. Gracias porque en tan poquitas líneas tú nos dices muchísimo más de lo que podíamos imaginar. Gracias porque podemos ver la naturaleza del ser humano y la necesidad de arroparse con los miembros de la familia de la fe. Ayúdanos a interceder los unos por los otros, ayúdanos a orar, porque la oración tiene poder y tiene victoria, Padre, cuando se hace delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser humildes para manifestarte a ti y a los hermanos en la fe las necesidades que tenemos, Señor. Sin dejar de celebrar la gracia y la victoria que ya tenemos en ti, asegurándonos un futuro maravilloso, lleno de plenitud, de gozo, de paz y de fortaleza en medio de todas las cosas, Padre. Gracias por tu regalo inmerecido. Y que así sea en nuestras vidas y en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.